Muy buenas tardes a quienes estáis aquí en esta charla, en este encuentro entre amigos, para charlar un poco de hispanidad. Creo que es algo que es necesario hoy por hoy. Y soy Jesús Miguel Pérez y este espacio, dentro de que englobamos todas estas actividades, es Kairos, Escuela de Libertad Espiritual. Y me diréis que tiene que ver hablar sobre la historia de la hispanidad con la libertad espiritual. Pues espero poder comunicaros en estos minutos por qué, desde mi punto de vista, es muy importante, máximo en los momentos que estamos viviendo, hacer un estudio sobre lo que significa hispanidad, obviamente desde una dimensión espiritual, histórica, presente y sobre todo de futuro. Y voy a comenzar hablando de algo que también parece que no tiene nada que ver. Vamos a hablar de la hiedra. La hiedra es esa planta trepadora tan hermosa que a veces llega a tu casa y coloniza, las ocupa, prospera en las paredes, en la fachada. Y si tal vez algún día habéis intentado arrancar la hiedra de la pared, es imposible. Realmente de cada rama surgen unas raíces que entran en el revestimiento y probablemente te lleves la pared intentando arrancar la hiedra. Entonces hay una solución muy sencilla. Es tú cortas la planta justo por encima de la raíz. Y solo tienes que esperar. Esperas tal vez unas semanas, unos meses, y una vez que la hiedra ya no ha conseguido alimentarse de su raíz, pues es sencilla, ya prácticamente sale sola. Y que esta metáfora tan clara, cuando la aplicamos a lo que sucede con los seres humanos, puede darnos realmente escalofríos. Porque realmente cuando un ser humano, incluso una sociedad, se le separa de su raíz cultural, de su raíz espiritual, esa raíz realmente no es una metáfora, es una fuente de alimentación, es una fuente de poder, de significado, de propósito. Entonces esa sociedad, esas personas empiezan a secarse y va a ser muy fácil arrancar. Y lo peor no va a ser solamente eso, sino que esa raíz va a quedar ya perdida en el olvido para las generaciones venideras. Nosotros, yo sé que los seres humanos somos mucho más que una raíz, claro que sí. Tenemos una raíz, pero también tenemos un tronco que puede simbolizar el presente y unas ramas y unas hojas que pueden simbolizar para nosotros el futuro. Pero si no hay raíz de hiedra, toda planta acabará pereciendo. No sé si estamos de acuerdo. Una metáfora muy sencilla y muy hermosa que, que llegó por gracia del Espíritu hace muy poquitos días y creo que me ayudó a entender por qué es tan importante que nosotros nos conectemos de nuevo con esa raíz. Eh, tenemos, sí, insisto, un yo individual y eso es muy importante. Hemos pasado ya el tiempo en el cual eh, el ser humano estaba tan atado, tan amarrado a sus raíces que hacía muy difícil su individualidad. Pero aparte de que somos seres en devenir, somos un yo, somos un alma individual, como realmente como españoles, mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos, cubanos, peruanos, uruguayos, bolivianos, costarricenses, panameños, y me voy a olvidar de pueblos filipinos, incluso Guinea Ecuatorial, vamos a dejarlo ahí. Eh, tenemos una raíz común, y cuando tenemos el privilegio, porque hoy en día, pues la verdad, tenemos un gran privilegio de poder viajar, o si no viajar, tener contacto con otras personas a través de Internet, divulgadores, artistas, nos damos cuenta de que nuestro sustrato realmente con qué conectamos. No somos vikingos, no somos anglosajones, no, aunque nos gustaría a veces, ¿no? Por esa deformación que tenemos de nuestra propia narrativa, pero realmente nuestro hogar espiritual, esa patria espiritual que nos conecta, simplemente sucede, tú estás en Estados Unidos, estás en otro país y encuentras gente maravillosa donde vayas. La verdad es que es formidable. Pero resulta que cuando encuentras a alguien con tu misma lengua,
con el mismo sustrato cultural y espiritual, la conexión es totalmente diferente. Y vamos a llamarlo hispanidad, si os parece bien. Porque es nuestra raíz. Tal vez nos gustaría en algún momento de nuestra vida, pues ser seres en esta, tal vez en estas ideas modernas, seres totalmente libres, ciudadanos del mundo, sin sentirte atado a ninguna raíz. Permíteme un segundito. A veces tengo yo que encargarme de todo, así que a lo mejor me despisto en algún momento para silenciar, para evitar ruido. Disculpa. Y aquí es una historia que es, simplemente yo estaba en Estados Unidos con mi mujer, estábamos dando un recorrido por temas profesionales, de estos locos que aparecen en la vida. Y en coche fuimos por todo el norte de Estados Unidos y pasamos por lugares maravillosos, pero lugares realmente que cuando parabas y encontrabas a las personas, personas maravillosas, amables, gentiles, bueno, encontrabas otras culturas que es maravilloso. Pero, y después de un largo viaje, porque es que desde Missouri hasta California hay kilómetros, hay unos cuantos kilómetros, de ver esos paisajes tan hermosos y esas personas, bueno, pues que ibas encontrando, pues personas muy diferentes en su manera de comunicarte. Y llegando a California, estábamos viendo una misión y de repente unos mariachis empezaron a cantar. Y a mí me sucedió algo que lo tengo grabado, o sea, realmente mi cuerpo fue hacia allá. Era una celebración de una despedida de un sacerdote que ya se iba de la parroquia y la parroquia le había hecho una merienda con unos mariachis y empiezas a hablar con las personas que allí están, mexicanos, casi todos, y estás en casa. Yo me siento en casa. De verdad os lo digo. O sea, no es un intento romántico. No, estamos en casa, hablamos el mismo idioma, tenemos, porque tenemos una forma de ver la vida, de amarla y de compartirla absolutamente única. Y eso lo ves cuando pues tratas con personas, insisto, es conocer otras culturas y pueblos es extraordinario, pero reconocer eso que nos une, porque tenemos un espíritu, algunos dicen quijotesco, romántico, soñador, también somos conquistadores. ¿Quién da más misioneros para el mundo? Hispanoamérica. Personas que se van, sepa Dios dónde, a darlo todo sin esperar nada a cambio. Ese espíritu guerrero y complejo, lógicamente, somos pueblos complejos con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras contradicciones, pero llenos de belleza. La música, por ejemplo, las tradiciones, los cuentos, la comida, ¿qué tenemos que decir de la comida? El folclore, nuestras costumbres. Somos hijos culturales de un fenómeno único en la historia de la humanidad, que bueno, pues que a fuerza de ignorarlo otros han conseguido que nos sintamos incluso culpables. Ya tenemos que andar pidiendo perdón por todo, ¿no? Esto es otro asunto también interesante que trataremos otro día, ¿no? Pero tanto aquellos que vienen, que nos están escuchando tal vez en diferido desde Tierra de Fuego, tal vez de California, México, desde cualquier lugar de España, se nos olvida que somos hijos de hombres y mujeres extraordinarios, que en un momento dado de la historia creyeron que sería posible crear un mundo nuevo, mejor. Hubo de todo, lógicamente. Cuando hablamos de esta creación, porque no voy a hablar de conquista, me niego a hablar de conquista, de esta creación, de esta nueva, una nueva sociedad, un nuevo mundo, lo llamaban el nuevo mundo, pero es que era nuevo en muchos sentidos. Claro que había personas, como que el escritor argentino dice, no, no, es una campaña de hombres, no de ángeles, pero este proyecto civilizador es único y tal vez tengamos oportunidad de repetir otros contenidos en este mismo canal relacionados con la misión espiritual de la hispanidad, porque, insisto, es nuestra raíz. Y tal vez, si cortamos esa raíz, ¿en qué nos vamos a quedar? Tal vez simplemente en disolvernos. No va a suceder, porque no va a poder suceder, porque es tan fuerte. Y somos personas tan, tan conectadas, tal vez nos tengamos otras carencias, pero somos pueblos, somos un pueblo conectado tanto con nuestro corazón que lo van a tener más difícil, muy difícil, y máxime ahora con todo lo que está sucediendo. Cuando hablan de que hubo una conquista, las armas, y nos hacen, tenemos una narrativa realmente autodestructiva, tenemos esa parte también muy autodestructiva.
Pero bueno, hay muchísimos datos que ya analizaremos con el tiempo, pero cuando hablamos de la universidad que se creó en 1535, eh, la primera universidad en América se creó 100 años antes que Harvard, en América, en los territorios de América. El matrimonio mixto, la reina católica ya dijo a los españoles de aquella época, vayan y cásense, hagan un solo pueblo. ¿Cuándo fue el primer matrimonio interracial consentido en los Estados Unidos? Sabéis que fue más tarde de 1950, 450 años más tarde. Pueblos que nosotros pues hemos permitido vienen a darnos lecciones de libertad y de justicia. En fin, ese es otro tema también que dejaremos para otro momento. ¿Y qué es hispanidad? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque realmente tenemos una idea eh, que tal vez no sea correcta y esta imagen que tenemos de lo que supone la hispanidad no nos permita realmente profundizar en su verdad, porque la narrativa que nos hacemos a nosotros mismos sobre lo que sea es muy, muy importante, y máxime sobre nosotros mismos. Hispanidad, sobre todo desde España, que yo soy español, y me crié en una zona, en una ciudad como Valladolid. Cuando yo entendía la historia de América, siempre había un deje como que España tal vez llevó a otros pueblos salvajes la civilización, eh, y siempre una visión a veces un poco castellanocentrista. Que yo estaba un poco limitado, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que eso es un gran error. Hablar de hispanidad es hablar de, de un, insisto, de un nuevo proyecto, porque lo que hizo Hispania, es prolongar su proyecto civilizador que algunos incluso lo remontan a la Reconquista. Dicen que si la Reconquista no hubiese durado 7 siglos, esos hombres y mujeres no hubiesen tenido esa visión, esa naturaleza para convertir en lo que se convirtió Hispanidad. Porque cuando España realmente, desde España, de este lugar, esta península ibérica, que incluso incluía Portugal en aquel momento, se expandió, dejó de ser, de alguna manera, la España que era, para convertirse en algo mucho más rico, grande y mucho más mestizo, que esto es muy importante, el mestizaje, pero extremadamente importante, porque este mestizaje no consentido, sino sentido, buscado y comprendido como que era el camino, solo puede venir de un pueblo como el hispano, que fijaos su historia. Llegaron los visigodos del norte, eran pueblos que venían de la zona no, de las zonas nórdicas. Llegaron, se asentaron, convivieron con los hispanoromanos, llegó el pueblo, los pueblos musulmanes. Aquí ya había una comunidad judía enorme, enorme y perfectamente repartida dentro de cada ciudad y cada pueblo importante y no importante de España, de lo que eran los reinos españoles, porque España ya era un concepto, Castilla, Navarra, Aragón, y hablo de mestizaje, porque ese pueblo ya era mestizo. Hablar de una España pura que se mezcló con lo indígena es absurdo. Es absurdo, de verdad os lo digo, porque es otra de las grandes ideas que tenemos confundidas tal vez en nuestro mundo hispano también. Y os lo dice alguien yo nací en Valladolid, padre abulense de Ávila, castellanos viejos, a parecer, ¿verdad? Pues por ambas ramas hay, hay sangre indígena. No digo mestiza, indígena. Y son personas que viven en Ávila y también tienen pasado sefardí, judíos conversos. Y claro que hay sangre, más cuestiones ahí. Y vamos a hablar un poco también de lo que supone realmente la Hispania, la hispanidad, esos territorios que tanto estaban en la península ibérica como desde casi llegaron a Alaska, hasta Tierra de Fuego, Florida, Filipinas. No, no era un concepto británico ni borbónico francés.
la idea de la Isabel la Católica, que fue la madrina de este gran proyecto, era que todo era España. Quiere decir, algo que era único, porque ningún pueblo hizo esto. Ningún pueblo que se supone que era supuestamente era conquistador, llegó y dijo que el señor Hidalgo castellano de sangre vieja tenía los mismos derechos que un indio perdido en el último rincón del Amazonas. Eso nos puede parecer normal ahora, después de siglos de derechos humanos, por cierto, nacidos en la escuela de Salamanca. Es que tenemos que entender de dónde venimos. Quijotes de la historia, pero Quijotes que cambiaron la historia. Ahora nos parece muy normal, hablando de libertad de derechos, pero qué pueblo civilizador, colonizador, expansionista consideró a los habitantes de los pueblos a los que había añadido a su territorio, como Roma, por ejemplo, con iguales derechos. Señores, nos puede parecer normal ahora, insisto, pero no lo fue. Detrás de todo esto que estoy hablando, de todo este fenómeno que yo he ido comprendiendo a duras penas desde que era niño, sobre todo cuando empecé a vivir en México, hace ya 30 años, más de 30 años, me di cuenta que ahí había algo que no era tan, que no podíamos explicar de acuerdo a la política, a la economía. Había algo de fondo, porque ese fenómeno no se puede explicar con las leyes humanas, porque ese imperio no fue construido solo con armas, fue construido, fue construido con fe. Esto es interesantísimo. Debajo de todo lo que sucedía había un impulso espiritual que prevaleció. Y voy a insistir de nuevo, no estoy hablando de una leyenda rosa, estoy hablando de una realidad humana. Era el siglo XVI, por Dios, venían de 7 siglos de combatir en la península ibérica, con la idea de convertir toda la península ibérica en un territorio cristiano, porque tenían la idea todavía de que venían del mundo visigodo, del mundo de la cruz. Y lo consiguieron. Y prácticamente en 1492 se firmó, es que es increíble, se firmó la paz de Santa Fe. Los reyes católicos habían, y no solamente eso, sino que habían reunificado los reinos de la península ibérica. Y ese mismo año llegó Colón a América. En fin, cosas que pasaron ahí. Entonces, esta conquista nos cuentan cosas interesantísimas y vamos a intentar analizar estos hechos no en este contenido, sino en contenidos posteriores, porque yo creo que si somos capaces de mirar la historia desde la visión espiritual, vamos a descubrir narrativas, historias que parecen fantásticas, que parece casi una mitología, pero son historia. Por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de enraizarnos en nuestro origen espiritual, pueblos hablan de su mitología, el Popol Vuh, la mitología druida, la mitología de los pueblos germánicos. Importantísimo que cada pueblo, porque esa mitología nos está enseñando una verdad que nos habla de lo que en una parte de nosotros, que es raíz, somos realmente. Nosotros, los hispanos, los hijos de Hispanoamérica, de esta locura maravillosa, eh, no tenemos mitos fundacionales, no son mitos, no es mitología, es que es historia. Y esto realmente es increíble, es auténticamente formidable. Cuando digo que es todo lo que nos conformó, porque es que realmente no, la idea de que España llegó a América y convirtió a América en España es falso. No, España, lo que era España, llegó a América y se creó algo nuevo que cambió España. España no fue la misma después. Se creó algo completamente nuevo y una palabra que a mí me encanta, que es mestizo. Lo de la pura sangre aquí no va con nosotros. Somos hijos de 1000 civilizaciones y 1000 padres y eso es lo más grande que podemos tener. Es como los perros que tienen 1000 padres, son los más listos, los más espabilados y los más resistentes, ¿o no? Un perro de pura raza no te da más que disgustos, creedme. Yo tuve uno y no era que yo no era ni normal. Muy bonito, muy nórdico. Y hechos concretos. Vamos a hacer un repaso muy rápido hoy, muy rápido, simplemente para echar una ojeada, para
que tengamos una idea de las fuerzas espirituales que realmente impulsaron a estas personas de un lado y de otro, que se unieron en una nueva cultura, que no fue, es que nos tenemos que quitar también esto, cuando hablamos de la conquista de México no existió, claro que se conquistó Tenochtitlan, claro que cayó el imperio azteca, pero ¿quién lo hizo? No lo hicieron los españoles, eran 400, 500. Cuando ya llegaron a Tenochtitlan, porque se añadió un grupo después, que venía, por cierto, a acabar con Cortés, y acabaron todos juntos en una misión común, eran 100.000 soldados. Consiguieron que el tiránico gobierno azteca, porque es que era un poco tiranillo, la verdad, cayera. El 1% era, hizo, que eso no era una fuerza española, era una fuerza. Todos los pueblos se aliaron. ¿Por qué? Eso es otra historia maravillosa. Y vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poco del testamento de Isabel la Católica. ¿Qué os parece? Os voy a leer un texto muy rápido, muy sencillo. Esto se escribió en 1504, creo 1503. Imaginad la época. Cuando dijo, cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme de del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue inducir y traer a los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y adoctrinarles en buenas costumbres y poner en ello la diligencia de vida. Por ende, suplico al Rey mi Señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan, y que ésta sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas Indias, Granadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Supuestamente un pueblo conquistador y genocida. Vamos a empezar a discutir estas cositas. Esto fue el testamento de Isabel la Católica, que siempre pesó sobre toda la monarquía, porque ¿qué era Carlos V? Porque no gobernó su hija y Felipe el Hermoso, Juana, que llamamos la loca, y Felipe el Hermoso. Él pasó directamente a Carlos I de España y V de Alemania, cuando Fernando el Rey murió. Pero ¿quién era Felipe II? Era bisnieto de Isabel la Católica, y Felipe III, tataranieto de Isabel la Católica. Y vamos a hablar un poco de la conquista de México y de la gran figura de, lo diré, de Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl. Para que veamos un poquito la posibilidad de estudio que tenemos ahí sobre las fuerzas espirituales que intervienen no solo en este fenómeno, sino hoy en día. Y recordemos que Quetzalcóatl eh, realmente vivió mucho antes de la llegada de Cortés. Hay un personaje, Seacatl Quetzalcóatl, que se rebeló contra las élites religiosas de sacrificios y que trajo un mensaje tremendamente crístico, que no hacía falta matar a personas, sino que lo que había que hacer era lo que había que desarrollar era una espiritualidad eh, de amor hacia los seres humanos. Y él cuenta la historia de que Quetzalcóatl no murió, se convirtió en luz y se fue a la estrella, se fue a una estrella, prometiendo volver más adelante, cuando se cumpliera el tiempo del gran cambio en esos pueblos. Realmente la figura de Quetzalcóatl es tremendamente crística. ¿Qué traía? Eh, una revolución.
una auténtica revolución dentro de la espiritualidad en Mesoamérica. No triunfó, realmente quedó como un recuerdo, quedó como la base de la espiritualidad y del misticismo de muchos pueblos, incluso de algunos emperadores aztecas. Y prometió volver. Y claro que volvió. Pero es que los sabios y videntes de la corte náhuatl, la corte mexica, al emperador le dijeron que había una fecha, que era 1519. Y empezaron a ver prodigios en la naturaleza, cosas extrañas, que para ellos atestiguaba que Quetzalcóatl iba a volver en esa fecha. ¿Y quién llegó en esa fecha? Pues llegó Cortés con, pues no sé cuántos eran, 400 y pico soldados. Y cuentan que el emperador no podía dormir porque sabía que eso era el cambio, que eso era el fin de un tiempo, porque ya lo tenían vaticinado tiempo antes. Cortés no tenía ni idea de este vaticinio. De hecho, salió antes porque tenía todos los barcos preparados, porque eran empresas privadas con consentimiento del rey, lógicamente, pero las pagaban ellos. Cortés era un hombre rico ya, tenía necesidad de hacer esas locuras. Desembarcó y hubo una serie de tratos y que reconocieron realmente los mexicas, muchos de esos mexicas y sobre todo los pueblos de alrededor. Reconocieron a Quetzalcóatl que venía a salvarlos, a liberarlos, porque era la promesa de la liberación y los pueblos vivían sometidos al gobierno mexica. En esa fecha exactamente, insisto, salió antes porque el gobernador de Cuba, celoso, intentó pararle. Él sabía que le iba a parar toda esta operación y salió antes de tiempo. Cosas que van sucediendo en la historia. Y claro que recibieron a Quetzalcóatl, pero no creían que era Cristo, que no creían que era Cortés. Sabían que era un hombre. Reconocieron a Quetzalcóatl en el Cristo de la cruz. Por eso se pudo dar todo ese inicio. Ese nuevo mundo tuvo un origen puramente espiritual. Esas personas eran tremendamente espirituales. Y aunque la historia nos quiera contar lo contrario, los hombres que fueron en esos barcos eran guerreros, eran gente ruda, venían de la guerra. Cuando se metían en batalla tenían las contemplaciones justas, pero eran gente de profunda fe. De hecho, algo que también no conocemos, pero que tendremos que investigar más a fondo, es cuántos de esas personas que llegaron con Cortés a la supuesta conquista de un imperio y genocidio eran crueles, malvados, solamente iban por oro. ¿Cuántas de esas personas acabaron profesando la vida religiosa? Gente muy rica, gente que lo había conseguido todo. Y también hablaremos algún día de cómo Cortés murió en un asalto en una plaza del norte de África, en un plan que algunos historiadores sospechan que Cortés, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿qué dinero no tendría Cortés en aquella época? Se embarcó en una aventura con permiso del rey. Algunos dicen incluso que su sueño era conquistar Jerusalén, recuperar Jerusalén para la cristiandad. Eso lo dejaremos, eso está dentro de la leyenda, está dentro del... Pero realmente es apasionante. Otra de las cuestiones, esto fue en 1521. El Testamento de Isabel Católica, vamos a hablar de unos hechos que sucedieron en muy poquito tiempo. Testamento de Isabel la Católica, 1504. Conquista de Cortés de Tenochtitlan, bueno, de Cortés y Tenochtitlan y otros 90.000 guerreros, entre ellos los famosos tlaxcaltecas, en 1521, 13 de agosto. Pero en 1524 llegaron 12 franciscanos. 12 franciscanos que había pedido Cortés permiso al emperador Carlos V y quería que fuesen franciscanos, españoles, y de un lugar en Extremadura llamado Belvis de Monroy, porque sabía que la conquista no iba a poder hacer, la conquista, la creación de la Nueva España, perdón, tenemos eso dentro, va a costar tiempo sacarse esas terminologías. La, la creación de la Nueva España no se iba a hacer por las armas, se tenía que hacer por la fe. Entonces se encargó 12 a un familiar de ese monasterio, franciscanos. Él quería franciscanos, no quería otra orden. Era muy sabio, sabía lo que hacía. Y es una historia que podéis investigar, los 12 apóstoles de México. 12 hombres seleccionados, cuidadosamente seleccionados, que salieron de su monasterio en el norte de Cáceres
Fueron andando descalzos, dice la leyenda, hasta el puerto de Sevilla. Allí embarcaron, llegaron en condiciones bastante deplorables los pobres, creo que no lo pasaron muy bien. Bajaron y descalzos fueron desde el puerto de Veracruz hasta Ciudad de México. No sé si conocéis, pero hay una tirada, ¿eh? Y no es precisamente fácil ese camino. Hoy en día, cuando vas en autobús, dices, Dios mío, y esto lo hacían en carro. No, no, esta gente lo hicieron descalzos. Y eso que Cortés les mandó carros y caballos, ellos descalzos. Y llegaron descalzos a Ciudad de México. Ya se llamaba México, ya no era Tenochtitlan. 3 años después de la caída de Tenochtitlan. 3 años después ya estaban estos 12 hombres allí. Y cuenta una historia maravillosa. Esto es historia, esto sí que esto es histórico. Cortés, cuando llegaron estos monjes, guiados por Fray Martín de Valencia, ante él, que era el que los guiaba todos, digamos que era el encargado superior de ese grupo, se arrodilló. Cortés se quitó el sombrero, se arrodilló y quiso besar la mano de este hombre. Este hombre se negó, humildad franciscana, y besó su hábito. Y los indígenas entendieron perfectamente qué significaba aquello. Estos hombres eran ingenieros, intelectuales, filósofos, humanistas, cartógrafos, y crearon algo impresionante porque se repartieron por diferentes lugares de México. Pues, si vamos a Ciudad de México otra vez, podemos ir al convento de San Francisco, en la actual calle Francisco y Madero, antes llamada de San Francisco, y, y a la primera o la segunda, la primera que fue en Coyoacán. Hemos estado hace el año pasado y estuvimos en los dos lugares. Realmente es un corazón espiritual. Sin esos monjes, lo que llamamos la creación de la Nueva España no hubiese sido posible. Hablamos de personas que ya para entenderse con el pueblo náhuatl crearon la primera gramática náhuatl en 1531. Claro, son fechas, ¿verdad? Pero es que tengamos en cuenta que los ingleses no hicieron la suya hasta un siglo más tarde. Nebrija, en 1492, por fin había conseguido configurar la gramática castellana. Estos monjes hicieron una labor impresionante. Cuanto más estudias de ellos, más fascinado quedas cómo consiguieron conectar con el corazón del pueblo y sobre todo con las mujeres. Los hombres eran guerreros, habían, tenían ya títulos nobiliarios, lógicamente, por la corona, pero desconfiaban, lógicamente, no querían perder sus raíces. Y hay unas historias maravillosas de cómo las mujeres fueron las que protagonizaron este gran cambio. Esa es otra historia que habría que investigar. Aparte, no los hombres, los monjes y las mujeres. Aquí hay un trasfondo, yo creo, tremendamente espiritual. Aquí tenemos la historia de un monje que iba hecho polvo, andrajoso, y todos los indios le miraban como, le llamaban motolinia, motolinia, ¿no? Que quiere decir harapiento, andrajoso. Este hombre era Toribio de Benavente. Y es una historia muy bonita porque él preguntó, ¿qué quieren decir con motolinía? Dicen, quieren decir que no es que eres pobre, es que eres lo siguiente, eres harapiento. Y dice, me encanta. Y a partir de ese momento se hizo llamar motolinía. Algo que era totalmente nuevo. Los sacerdotes de la época eran grandes señores, con grandes vestimentas. Y luego no olvidemos la Virgen de Guadalupe. Sin la presencia de la tilma de Juan Diego, muchos historiadores dicen que la conquista hubiese sido imposible. ¿Ves? He vuelto a decir conquista. La creación de la Nueva España hubiese sido imposible. ¿Por qué? Porque si alguien conoce al pueblo indígena, los indios de América, los que yo he conocido cuando he ido a la sierra, son gente muy amable, muy linda, pero no se doblegan ante nada ni ante nadie por la fuerza. Jamás. Por eso fueron exterminados en el siglo XIX y siguen siendo exterminados ahora por los cárteles de México. El último alcalde que han matado es indígena, no se rendía. Es un pueblo increíble. Son amables, nunca te van a contradecir, nunca se van a enfrentar contigo, no te quieren hacer sentir mal, pero van a hacer lo que tienen que hacer, se dan la vuelta y lo van a hacer igual. Y Cortés entendió eso perfectamente, por eso es imposible lo que dicen ciertas corrientes históricas. La Virgen de Guadalupe, realmente, si tenéis oportunidad o tengo oportunidad de organizar otra expedición allí,
Si tenéis oportunidad de ir a visitar la basílica y de visitar realmente y conocer la tilma y estar ahí un rato, un buen momento, de una mañana entera, viendo cómo todo un pueblo se arrodilla ante la imagen de una virgen que reúne completamente lo que significó la hispanidad a partir de entonces. Creo que os dije, España llegó al Nuevo Mundo, pero no implantó España, se creó algo nuevo y la Virgen de Guadalupe es un ejemplo clarísimo. Es una mujer indígena y toda la iconografía es indígena. Hay muchos vídeos por ahí de gente muy buena, os aconsejo que lo busquéis, cómo todo está contando una historia para el pueblo indígena, porque para ellos no era la Virgen de Guadalupe, era la Tonantzin, la madre. Quiero resumir, porque no quiero hacer esto mucho más largo, pero algún día, si vosotros queréis, haremos un contenido por cada uno de estos pasos, de estos hitos, y esto estamos hablando solo de los primeros años de ese encuentro y esa creación de un mundo nuevo. Y hay algo que a mí me sobrecoge, porque conociendo cómo eran las verdaderas conquistas, ¿no? De los pueblos, de los grandes pueblos como Roma, como hicieron los romanos, como hicieron, como hicieron los británicos más adelante en el mismo territorio, como hicieron los portugueses en un principio, tal vez, en África. Me sorprende cómo en Valladolid, mi ciudad natal, en 1550, se reunieron lo más granado de la filosofía de su tiempo, porque querían, lo llamaban la controversia de Valladolid. Tal vez no sacaron nada claro, pero ya dejaron también subrayado la catadura moral enorme de estas personas, porque se plantearon el derecho que tenían a hacer lo que estaban haciendo. Ningún pueblo que se expande y que conquista hizo nada jamás. Se reunieron para discutir si lo que estaban haciendo era correcto a los ojos de Dios. Hubo fuerzas de todo tipo, personas que decían que había que llegar y que había que imponer y que ya se estaba bien de tonterías, porque la Isabel la Católica ya se murió muy vieja, decían eso incluso, que ya la mujer en los últimos años ya chocheaba y que no había que hacerla caso, pero otros entendieron perfectamente este sentido, que venía ya de la Escuela de Salamanca la creación de los derechos humanos, está ahí, Salamanca en el siglo XV, y en 1550 se dedicaron a discutir todo un año sobre la legitimidad de lo que estaba sucediendo allí. Insisto, y con esto voy a volver a retomar una visión verdadera de aquello. Fue una campaña, fue una empresa de hombres, no de ángeles. Y hubo de todo. Y claro que hubo gente que no, lo que quería era lo que quería. Se produjeron abusos, desde luego. No se producían aquí, en ese territorio. No había abusos a los campesinos, a los mineros. Madre mía, claro que había. Sí. Pero bueno, también estaba la justicia luego para intentar remediarlo. Pero hubo un puñado de hombres en lugares clave que realmente lideraron esta empresa para Dios. Y cuanto más estudiamos, nos damos cuenta de la real motivación que produjo esta forma de vida que somos los hispanos. Sé que tengo que profundizar, sé que no he conseguido más que dar pinceladas y tal vez mm, por eso quiero que vamos a ir produciendo contenidos hablando de todo esto, de el carácter de las personas que son nuestros ancestros, cuya sangre corre por nuestras venas, que hicieron algo extraordinario, único, hasta el momento de hoy. Y como conclusión, me gustaría recordar algunas palabras de un gran coach moderno que dice que todo lo que no está aportando en el universo, que no está cumpliendo su misión, desaparece. Y cuando oí esta frase, lo primero que me vino junto con un escalofrío era qué estamos haciendo como hispanidad. ¿Estamos realmente aportando algo? Porque tenemos mucho que aportar.
Somos una luz. Todo lo que traemos en nuestro corazón es luz. Es- hay unos valores humanistas, una forma, como dije antes, de ver la vida, de amarla y de compartirla, que creo que hoy por hoy es más necesaria que nunca en el mundo entero. ¿Por qué cuando vienen chinos a España o japoneses a México, alemanes se plantan en Granada, en Málaga, o en Ciudad de México, o en el Perú, o en la maravillosa Argentina, la increíble Chile, caen rendidos enamorados? ¿Por qué creéis que es? Esto parece que no hacemos más que echarnos barro encima, pero tenemos una sociedad, una configuración de familia que no existe en otro lugar del mundo. Un corazón que no hay otro lugar del mundo. Y aquí hay una canción que me encanta, que es Alma, Corazón y Vida, que es una canción que me ha fascinado siempre. Cuando descubrí que este texto, Alma, Corazón y Vida, es una canción sefardí, de los judíos españoles, que por cierto se asentaron en todo el norte de México. El norte de México prácticamente es sefardí. Y hablaremos de eso. Eso es otro tema interesantísimo y maravilloso. Tenemos que corregir, si queremos realmente recuperar nuestra misión en el mundo, creo que tenemos que recordar y corregir la narrativa histórica que hacemos sobre nosotros mismos. Y eso va a pasar por exponer la verdad. Y exponer la verdad también va a suponer algo incómodo para muchos, que es desnudar las miserias y las mentiras de lo que llamamos la leyenda negra. Insisto, la luz no tiene que luchar contra la oscuridad, como nos recuerda nuestro amigo Sunsunegi. Solo tiene que ser expuesta. Y desde ahí vamos a descubrir, porque yo no tengo el mapa, yo realmente vengo a invitaros a una aventura maravillosa de investigación personal. No tenemos el mapa de lo que significa esto que estamos hablando. Tenemos que retomar nuestra raíz. Han estado pegando hachazos en nuestra raíz. Incluso nosotros hemos metido un par de ellos. Tenemos que recuperar esa raíz, reconectarnos de nuevo. ¿Y cómo es eso? Con conocimiento, conociendo, viajando, leyendo, reconociendo quiénes somos, de dónde venimos. Ahí tenemos un poder que si cortamos eso, no hay nada que hacer. Claro que tenemos futuro, que somos seres independientes, eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué hay una debilidad dentro de la sociedad española, por ejemplo, ahora, para levantarse, para reaccionar? ¿Por qué hay una debilidad en la sociedad mexicana para levantarse contra lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos esa debilidad? Planteémonoslo. Y tal vez esté en esta sencilla imagen metafórica. Recuperemos la conexión con nuestra raíz y veremos de ahí en adelante qué puede ir sucediendo. Con humildad, desde luego, pero también con orgullo de nuestros ancestros, porque también hemos dejado de honrar a nuestros ancestros. Hicieron cosas increíbles, por favor, vayamos a México, esas catedrales, ese mestizaje, ese ir y venir. O sea, mis ancestros vinieron casados con indígenas. Eso no sucedía. No tuvieron un amante, no. Trajeron su mujer indígena, un hombre natural, insisto, de la Pedraja de Portillo, tema a investigar también. Trajo y toda la gente que tenía a su cargo en el norte de México. ¿Pasó algo? ¿Hubo escándalos? Ninguno. ¿Fue despreciado? Ninguno. Traía dinero, también es cierto. Así que os invito a esta aventura, que hoy he intentado iniciar de la manera posiblemente más chapucera, porque es muy difícil en 40 minutos comunicar toda una vivencia, todo un sentimiento, toda una llamada a levantarnos y a unirnos, porque el divide y conquista nos lo han aplicado perfectamente. Españoles queremos ser europeos, mexicanos quieren ser gringos, argentinos quieren ser alemanes, chilenos también quieren ser alemanes. Es que mi abuelo era alemán, sí, bueno, muy bien, está muy bien. También yo tuve un tatarabuelo alemán, pero ¿qué quieres que te diga? Han conseguido dividirnos, que nos miremos con desconfianza y que nos fijemos en lo que nos separa y no en lo que nos une, que es enorme. Así que, si queréis, si os ha gustado este contenido, dejad comentarios
Y yo, si os gusta y realmente hay interés, voy a preparar contenidos con cada uno de los puntos que he intentado simplemente esbozar el día de hoy. Muchísimas gracias. Insisto, ojalá sea la primera charla de una serie de contenidos que nos ayuden a recuperar la fuente de nuestra fuerza moral y espiritual, porque somos lo que somos. No somos vikingos, no somos rusos, no somos chinos, no somos japoneses, por mucho que nos guste la comida china, el tai chi, qué bueno aprender todas esas cosas, por mucho que nos guste la cultura rusa y los grandes actores rusos, maravilloso. Es una forma de enriquecer tremenda, pero nuestra alma habla en español. Así que ojalá y podamos entre todos salir de esta noche oscura, despertar y materializar la grandeza que yo descubro en esos corazones, porque yo no he visto nada parecido cuando voy a México, cuando paseo por Extremadura, cuando conozco gente de Argentina, de Chile, bolivianos, peruanos que tenemos aquí en España, mucha gente maravillosa que ha venido a trabajar y que están aportando un corazón, una calidez y una unidad familiar sorprendente. Ojalá poco a poco entre todos vayamos despertando e insisto, esto es una misión espiritual, no es una cuestión de orgullo romántico para sentirnos importantes, qué grandes fuimos. No, claro que hemos cometido errores, claro que y muchos en la historia reciente. Llevamos 2 siglos, tanto en Hispanoamérica, en la de allá, como en la Hispanoamérica de aquí, en lo que llamamos ahora España, que también deberíamos hacérnoslo mirar. Y fue justo cuando se rompió todo, cuando empezaron los desastres, allí y aquí, cuando se rompió, cuando consiguieron otras potencias conseguir el divide e impera, pero esto llegó hasta aquí. Así que, amigos míos, hasta la próxima cita, que Dios os bendiga, hasta la próxima cita aquí en Kairos, Escuela de Libertad Interior, que es realmente un canal en español que intenta ser una comunidad de aprendizaje y desarrollo con todos vosotros, y unidos podemos hacer mucho, solos muy poquito. Así que, amigos, hermanos, muchos con los que tengo el placer de estar hoy aquí, gracias por estar aquí y un enorme abrazo. Corto la grabación, me despido, pero nosotros seguimos aquí debatiendo. Un abrazo, que Dios os bendiga.